Siempre hablamos del entrenamiento de fuerza, de la movilidad, de todo lo que hacemos en el gimnasio, de todo lo que hacemos en la camilla cuando nos hemos operado de ligamento cruzado anterior. Pero muy poca gente tiene en cuenta el entrenamiento invisible. Cómo comes, cómo descansas, cómo es tu rutina diaria, cómo son tus hábitos, cómo sigues entrenando, cómo está tu cuerpo a nivel metabólico, etc. Y esto determina muchísimo también cómo va a evolucionar esa rodilla una vez te has operado. Ese entorno o ese contexto que se adecue a la situación en la que te encuentras te va a dar un extra imprescindible para volver lo mejor posible al terreno de juego en caso de que quieras jugar o a tener una vida funcional. Así que ese es el objetivo de este vídeo. Vamos a tratar lo que es el entrenamiento invisible, todas esas cosas, más allá aparte de la propia rehabilitación, que te van a dar un extra súper potente para que acabes de recuperarte. Y son cosas que poquita gente tiene en cuenta y que no le da la suficiente importancia. Pero en mi sistema integral de adaptación del ECA siempre lo comento y hay un montón de variables que tenemos que controlar, que tenemos que tener en cuenta. Desde el propio entrenamiento, la dosis que hacemos, etcétera, eso es primordial, sí o sí, porque ahí vas a progresar. Pero luego, ¿cómo descansas? Esa rutina de noche, esa rutina de descanso, los hábitos que tienes, qué tipo de alimentación tomas, qué suplementación tomas, la gestión o el estrés emocional que se pueda tener con la propia adaptación, con el trabajo, con la vida, etc. Todas estas variables influyen y mucho, porque no solo somos una rodilla, esto no es una pieza del coche que nos cambia el mecánico y el coche funciona otra vez de nuevo bien. Aquí hay un montón de variables que influyen en nuestro sistema nervioso. Y es por eso que me decido a lanzar este vídeo. He preparado un pequeño guión, por eso tengo aquí el ordenador, porque no quiero perderme ningún punto. ¿Vale? Lo primero de todo que vamos a hacer es definir en sí qué es la adaptación invisible, aunque ya más o menos te habrás hecho una idea con la introducción que he hecho. Y es que es todo lo que influye en tu recuperación y que no se ve directamente reflejado pues, en la resonancia o en los test con dinamómetro o con goniómetro, lo que sea. Son todos esos procesos internos que deciden de nuevo que si el ligamento cruzado anterior se integra bien o no. ¿Ok? Si no descansas bien, si tienes demasiado estrés, tu cuerpo va a percibir, por ejemplo, mucha amenaza y eso va a entorpecer muchísimo cómo recibe o cómo percibe o cómo integra de nuevo tu cerebro, la rodilla en el cuerpo. ¿Vale? Todo está conectado. Así que vamos con el primero, la alimentación, que sería como el combustible para la regeneración. Aquí hay varias cosas o varios puntos clave que debemos tener en cuenta. El primer un primer punto es el aporte adecuado de proteína y colágeno, ¿vale? Siempre acompañado de vitamina C, que es algo que comento. Esto tengo un vídeo que grabé hace unos pocos días con mi amigo Marco Podoque, experto en alimentación saludable, donde hablamos y profundizamos en todo el tipo de alimentación y suplementación que debes tener en el proceso de readaptación, tanto desde el momento en el que te lesionas o te operas hasta en fases intermedias avanzadas. Así que te recomiendo pasarte por allí, porque aquí voy a hacer un pequeño resumen de esos puntos clave que comentamos. ¿Vale? Ese aporte adecuado de nutrientes, ¿vale? Hay que nutrirse adecuadamente. El colágeno es interesante, la vitamina C es interesante, la proteína para darle un contexto anabólico para que el cuerpo tenga esos aminoácidos esenciales para poder volver a construir músculo, ¿vale? Después de esa gran atrofia muscular que se da después de la operación por la propia inhibición iatrogénica, ¿vale? Que de esto ya tenemos varios vídeos hablando. Importante también el control del entorno glucémico e inflamatorio, ¿vale? Marcos hablaba mucho también de la importancia de evitar picos de azúcar y exceso de ultraprocesados. Es súper importante esto. ¿Vale? Ya está claro que la insulina es una hormona anabólica, pero tenemos que intentar controlar sobre todo esos picos para arriba porque luego te viene un pico para abajo. ¿Vale? Todo esto lo comentaba muchísimo Marcos y cómo darle un contexto y un entorno adecuado al cuerpo para que se nutra bien y que tenga las garantías suficientes para reparar y progresar. Nos comentaba de la importancia también de las grasas de calidad, especialmente el omega 3. ¿Vale? Ya estuvimos viendo si el omega 3 era esencial o no en las primeras horas postoperación, pero días posteriores, semanas posteriores, tiene un papel importante en la resolución de la inflamación y la propia plasticidad neuronal. No solo hay que ver esas grasas saludables como dentro de un contexto antiinflamatorio, sino de la capacidad o de la importancia que tienen estas grasas, el colesterol, etcétera, en el propio funcionamiento del cuerpo. Eso es imprescindible. Y luego hablaba de esos micronutrientes
súper importantes, especialmente, por ejemplo, de cara a invierno cuando no da el sol. Vitamina D, magnesio, por ejemplo, también es interesante, zinc en algunos casos, etc. ¿Vale? Todo esto también tenemos ya varios vídeos hablando de todo esto, por si quieres profundizar. Y es que al final la nutrición influye directamente en la excitabilidad neuronal y es en la capacidad del sistema nervioso para reorganizarse. Si no te estás alimentando bien, no le estás dando el combustible, la energía al cuerpo necesaria para que pueda trabajar en todo este proceso de recuperación. ¿Vale? Porque el cuerpo al final va a tener como ciertas prioridades a tratar. Si tiene muchos fuegos que apagar, pues igual el fuego de la rodilla, por así decir, no lo va a atender de la manera que toca. Y si no le das la energía suficiente para poder apagar todos esos fuegos, sumado el de la operación de rodilla, pues no va a tener la capacidad de recuperarse tan bien como otras personas. Por eso es importante ver esto como un todo, como de manera holística, integral, con todas las patas. Hay otro punto importante, ¿vale? Ya más allá de la propia alimentación, que es la regulación autonómica, que es el descanso y el entorno moral. Esto es imprescindible. Si tus hormonas funcionan bien, el cuerpo funcionará bien, la recuperación funcionará bien. Esto es imprescindible. Y esto viene desde la alimentación, la suplementación, el descanso, el estrés, etc. Esa regulación autonómica. Y es que, incluso con la propia neurología funcional, hemos visto que después de procesos quirúrgicos importantes, como puede ser la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, el sistema simpático suele quedar hiperactivado. ¿Vale? Ahí podemos dividir o clasificar nuestro sistema nervioso en varios tipos. Tendríamos, por ejemplo, sistema nervioso simpático o el parasimpático. El parasimpático, por ejemplo, sería el que se activa, por ejemplo, cuando vas a descansar, cuando vas a dormir, cuando acabas de comer, que te relajas, ¿vale? Esto resumido muchísimo para que lo entendamos todos. Y luego tendríamos el sistema nervioso simpático, ¿vale? Que sería ese que te genera como un mayor pico de estrés, de cortisol, para que estés con el estrés necesario para el día a día. Hay gente que está constantemente con el sistema simpático activo y que no es capaz de entrar en el parasimpático. Los dos son importantes, debemos ser capaces de entrar y salir de los dos constantemente cuando nos interese. Pero ya sabemos el proceso neurológico que implica la lesión y la operación del ligamento cruzado anterior, porque lo hemos comentado en otros vídeos, y esto lo que puede hacer es que tu sistema nervioso interprete muchísima amenaza y muchísimo peligro y lo que haga es que este sistema nervioso simpático, que es el del estrés, se quede activo constantemente y que no te permita entrar en ese sistema nervioso parasimpático que va a regular la segregación de ciertas hormonas que va a hacer que recuperes y descanses mejor. Y esto es imprescindible. Si estás siempre en tensión con ese sistema nervioso hiperactivo, pues no vas a tenerlo todo tan de cara. Y esto, por ejemplo, se ve muchísimo en esas personas que tienen un miedo excesivo en la rodilla, que prácticamente no se pueden poner las manos encima de la rodilla. Hay gente, por ejemplo, que a la que le fuerzan la rodilla genera enseguida bloqueos. Y es que estás en un pico de sistema nervioso simpático del que no puedes salir, está hiperactivado. Esto, la propia neurología funcional, PDTR, que es la herramienta que yo utilizo, te puede ayudar a salir de aquí. Pero también lo hace los hábitos, la alimentación, suplementación, el descanso, el poder salirse bien de este entorno, ¿vale? Y para eso ayuda muchísimo, pues, el contexto en el que tú estés. Aquí tenemos que entrar, pues, cada persona es un mundo, no es lo mismo que se lesione una persona de 20, 22, 25 años que vive en casa de sus padres, que a lo mejor simplemente está estudiando o que incluso ya ha terminado de estudiar, donde lo único que tiene que hacer es recuperarse de la lesión los primeros meses, que no tiene otro tipo de obligaciones. Y no es lo mismo, por ejemplo, me encuentro con casos, gente que, por ejemplo, es trabajador por cuenta propia, es autónomo, tiene su propia empresa pequeña y que desde el primer momento tiene que atender también a las demandas laborales, por así decir. No puede cogerse varios meses de baja, tiene aparte familia, tiene aparte hijos pequeños y todo esto supone un cargo y un estrés mental que, por ejemplo, otro tipo de personas no tiene. Pues no es lo mismo un perfil u otro, uno va a tener más facilidad que otros para poder entrar en ese sistema nervioso parasimpático. Entonces, dependiendo del contexto tuyo, pues habrá que jugar a ver qué estrategias son mejores para poder entrar dentro de ese contexto, de ese entorno o de ese sistema simpático. Entonces, si siempre estamos con el sistema nervioso simpático activado, las consecuencias serán peor descanso, peor reparación tisular, menor plasticidad neurológica. Aquí importante, estrategias para tener un sueño profundo,
¿vale? Intentar dormir 7-8 horas. Aquí ya tenemos vídeos hablando de los hábitos también. Por ejemplo, pues no exponerse a las pantallas varias horas antes de ir a dormir, poder tener luz roja por la noche para regular mejor los ritmos circadianos, utilizar las gafas como las que utilizo yo de bloqueo de luz azul, que son, por ejemplo, las de la pantalla, lo del filtro naranja que se utilizan de cara a la noche para que este tipo de luz no te afecte tanto, ¿vale? Todo eso es imprescindible para ayudarte a tener un mejor descanso. Yo, por ejemplo, lo he notado muchísimo. Luego hay algunos suplementos que podrían entrar dentro de cierta rutina, como por ejemplo ponerse a la luz natural, que eso es imprescindible, al sol, paseos breves, por ejemplo, por la mañana, por la noche, cierta suplementación que puede venir bien, como el propio magnesio, como la propia ashwagandha, que van a regular muchísimo todo esto, es un extra. Pero sin la base, que sería esa exposición al sol, que es importante para regular los ritmos circadianos. Con esto no estoy diciendo que te tires como una lagartija o como un lagarto constantemente al sol, sino que el sol te dé durante varias horas a lo largo del día. O sea, no quiero decir varias horas seguidas, sino, por ejemplo, que poder exponerse al amanecer, poder exponerse a media mañana, a mediodía, por la tarde, el atardecer, poder exponerse a todas esas frecuencias de luz, pues van a ayudarte muchísimo a regular los ritmos circadianos. Porque si siempre estamos bajo luz artificial, estás desregulando tu sistema, ¿vale? Porque estás dándole la señal al cerebro de que es de luz, o sea, es de día constantemente. Por eso es importante salir mucho a la calle, esos paseos, conectar con la naturaleza, etcétera. Todo esto va a hacer que todo se regule, ¿vale? No es de un día para otro, todo suma, ¿vale? No hace falta cumplir con todo lo que voy a decir, pero cuantas más cosas cumplas, pues mucho mejor. Eso es lo que siempre comento. Hay, por ejemplo, estrategias de respiración nasal o con más tendencia diafragmática, coger aire por la nariz, soltar por la boca, intentar hinchar el abdomen, exhalaciones largas, etcétera. Incluso ejercicios tipo mindfulness, meditaciones, que todo eso puede ayudarte a salir. Esto, pues habrá gente que se sienta cómoda haciendo todo esto y otros no. Por ejemplo, yo no considero que necesite este tipo de herramientas porque soy capaz de entrar dentro de ese sistema simpático, por ejemplo, leyendo. A mí me gusta mucho leer por las noches e incluso leer también por la mañana, porque son momentos en los que te centras contigo mismo, sin distracciones, estás 15, 20, 25 minutos a una sola cosa y eso ayuda como mucho al cuerpo a regularse y luego cuando le tengo que dar el pico de estrés, pues se lo puedo dar sin problema. Entonces, el cuerpo, aquí tengo una frase apuntada muy buena, y es que el cuerpo no se reconstruye mientras entrenas, sino mientras descansas. ¿Vale? Este mensaje va dirigido a todas las personas que se machacan a entrenar, y no solo hay que entrenar, sino también hay que saber descansar, hay que buscar el punto medio entre el estímulo y el descanso, ¿vale? Todo tiene que ser eficiente. Si entrenas mucho y descansas poco, no recuperas a medio y largo plazo, problemas. Hay una cosa, y aquí pasamos a otro punto, que es el cross education, que sería el entrenamiento del lado contralateral. Es decir, si te has lesionado esta pierna, pues entrenar esta, especialmente en fases iniciales. Esto va a ser impepinable, va a ser imprescindible, va a ser súper importante. Si te has lesionado esta pierna y entrenas esta, todas las adaptaciones neurológicas que consigas con esta pierna van a ayudarte en esta de aquí. Vas a minimizar las pérdidas de fuerza, minimizar las pérdidas de masa muscular, vas a tener mucha más confianza, vas a practicar ejercicios que luego harás con esta pierna, etc. Entonces, el cross education sería entrenar la pierna sana o entrenar la pierna sana mejora la fuerza y la relación neuromuscular de la pierna operada por vías cruzadas a nivel cortical, ¿vale? Esto, incluso si quieres aprender un poquito más o ver exactamente cómo funciona, pones cross education, ACL, por ejemplo, el LCA, y puedes ver la influencia que tiene. Esto se utiliza en cualquier tipo de lesión. Imagínate, te has roto el peroneo, tienes un esguince importante, vas con el pie inmovilizado, pues entrenas la otra pierna. Y eso a mí me ha pasado, por ejemplo. Actualmente llevo un chico que juega baloncesto, estaba ya entrenando con el equipo, estaba ya en fases finales, al darle ese extra, en la otra pierna se ha hecho un pequeño esguince de tobillo. Claro, tenemos que parar 2-3 semanitas, pero la pierna que se había operado del cruzado, esa sigue entrenando y seguimos exponiéndonos a saltos y a trabajo de fuerza para que en el momento la otra pierna, el tobillo, se recupere, lo integremos todo bien y que enseguida pueda volver, ¿vale? No son 3 semanas de parón. Eso es importante, ¿vale? Y eso se ve mucho, por ejemplo, en suturas meniscales que están varias semanas en descarga. Ahí yo lo veo aún más imprescindible, ¿vale? Porque no le estás dando carga a la rodilla y te desadaptas. Aquí tengo bastantes cosas a nivel o mecanismos un poquito más complejos de lo que explicaría en esto, pero yo digo, para no aburrir tampoco mucho porque se está haciendo un vídeo un poco largo, podéis buscar Cross Education y entrar.
Entonces, mientras una pierna no puede cargar, la otra debe entrenar fuerte. Esa fuerza, potencia, propiocepción, etc. Tendríamos también los hábitos y entornos neurobiológicos, que ya he ido comentando alguna cosita, ¿vale? Y es que si la persona vive estresada, duerme poco, come mal, el sistema nervioso interpreta ese entorno como amenaza y nunca termina de liberar el freno protector sobre la rodilla, ¿vale? Esto ya lo comenté un poco por encima antes. Entonces, la neurología funcional puede ayudar a reprogramar esas respuestas reflejas, que es donde hace que el cerebro deje de percibir tanta amenaza o intente proteger de más, ¿vale? Cuando no hay tanto motivo para esa protección, ¿vale? Es el sistema nervioso simpático hiperactivo, ¿vale? Todo, si veis, todo está relacionado, todo influye. Y luego hay una parte importante, una variable importante, que es la integración mental y perceptiva. Entonces, un entorno emocional, eso es importante, ¿vale? El estar motivado dentro del proceso, al final son readaptaciones largas, vas a estar un año, más de un año, para volver a disfrutar del deporte en buenas condiciones. Es una lesión que pese a que vuelvas a competir tienes que seguir trabajando para evitar recaídas, evitar algún susto, ¿vale? Que mucha gente aquí falla y es algo que tienes que entrenar, ¿vale? También en esa capacidad mental, entonces el hecho de a lo mejor incluso de ir pasando test, ver cómo vas mejorando, etc. A mí algo que me gusta es todas las semanas ir preguntando a nivel psicológico o a nivel mental cómo se va encontrando la persona y luego periódicamente ir pasando ciertos test. Hay test muy viables y muy fiables también de retorno al deporte, que se pasan una serie de preguntas y tienes que dar cierta puntuación, que eso como que garantiza que también estás ahí. No solo son test de fuerza, potencia, etcétera, sino también hay que hacer test psicológicos, test mentales para ver esa persona cómo se encuentra a niveles de confianza. Y eso es algo que tengo en cuenta y es algo que si para lesionado cruzado debes tener en cuenta, que tengas esos valores de confianza. Para mí eso es lo más importante. Sin confianza no se puede volver. ¿Vale? Entonces, ahora ya has visto que esa readaptación invisible marca la diferencia entre una rodilla que funciona y una que se queda simplemente operada. Entonces, alimentarse bien, descansar, cuidar del entorno, la otra pierna, educar tu sistema nervioso, es la base para una recuperación completa y esto entraría dentro del sistema holístico integral con el que yo trabajo con las personas que están conmigo en ese proceso de readaptación. Entonces, si tú eres, por ejemplo, una persona que se ha operado del cruzado o te vas a operar dentro de poco, te has lesionado y quieres que sea yo quien te ayude, todo esto resuena y quieres aprender y profundizar muchísimo más, pues te voy a dejar aquí abajo el contacto para que me puedas comentar tu caso más a fondo, que lo veamos bien y que te pueda ayudar enseguida pues, en este proceso de recuperación, igual que ya lo he hecho con cientos de personas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, dale like, comparte y todas esas cosas que se piden siempre. Y suscríbete, es súper importante, porque estoy viendo que el 70-80% de las visualizaciones es de gente no suscrita y eso no puede ser. Así que suscríbete porque eso ayudará muchísimo más a crecer el canal, a que los vídeos lo pueda ver mucha más gente. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos a la próxima.